personales, económicos, inversiones, blanqueo, tuvo que salir a dar la cara para defender el 15%, lo cual uno supone que en este momento es una posición incómoda. Escuchémoslo el otro día en un reportaje con Eduardo Feynman en A24. Mala noticia, por otro lado, era una noticia esperada. Nosotros sabíamos que estos primeros 4 meses del año iban a ser los meses más difíciles en términos de inflación, por varios motivos. El más importante es la suba de precios regulados. Recordad que ya arrancó diciembre con una suba de la tarifa de electricidad. Tuvimos una continuidad de otras subas, ya en el último día de marzo, la del gas, que va a impactar en abril, con lo cual tenemos por un lado la suba de precios regulados, por otro lado el movimiento que tuvo el tipo de cambio en diciembre, enero. Muchas explicaciones. Se aferra tal vez por obligación y con mucho voluntarismo al 15% de la inflación, pero esto, seamos sinceros, está lejano de cumplirse. Nosotros, los integrantes de la sociedad, lo sabemos por lo que nos cuesta vivir. Se alarma el ministro, vaya a saber por qué, cuando le preguntan si la inflación este año puede estar arriba del 20%. De hecho, en una encuesta que hace el Banco Central entre economistas, la última dio que iba a haber 20,5% de inflación este año y algunos arriesgan diciendo que puede haber una inflación como el año anterior. El estupor del ministro cuando le hablan de una inflación del 20%. Trabajamos en función de la meta. Por supuesto, podemos tener un desvío. Hoy es temprano para decir la magnitud del desvío, si lo va a haber o no. ¿Y si hay desvío, qué va a ser? ¿Cerca de 20? ¿Más de 20? No, la inflación tiene que estar claramente por debajo del 20, Eduardo. El Banco Central hoy tiene muchísimas herramientas para combatir la inflación, cuenta con todo nuestro apoyo, cuenta con el apoyo del presidente, con el apoyo de la política fiscal. No, dice, la inflación tiene que estar por debajo del 20%. Lo determina él, lo determina la realidad económica del país. La realidad económica del país muestra hoy otra cosa. Muestra que la inflación está alta y cercana al 20%. Aparte, la sutileza del ministro de Hacienda diciendo el Banco Central tiene todos los elementos para bajar la inflación, como si la inflación únicamente la pudiera regular Sturzenegger con las tasas, el dólar. Parece que el gobierno no existiera en la lucha contra la inflación. Parece que el déficit fiscal no influyera en la inflación. Pero la verdad que hay cuestiones que lo contradicen al ministro. Vayamos a un textual, a un título de La Nación de esta semana, por favor. Para los economistas, la meta de inflación del 15% es casi inalcanzable. Aparte, este año todavía quedan aumentos por saldar. Falta el subte, va a volver a aumentar el agua, que aumentó una barbaridad, la nafta, el último aumento que desbordó, me parece, la paciencia de amplios sectores sociales, el gas, y también va a volver a aumentar la electricidad. A ver, veamos síntomas de lo que está pasando. ¿Qué demuestran las encuestas? Que la gente está insatisfecha con el tema de la inflación. Que parte de los encuestados dicen, bueno, tengamos expectativas positivas a pesar de que no nos va bien, pero parte importante de los encuestados dicen, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que nos vaya bien con todo el esfuerzo que estamos haciendo? Se nota, y esto lo ha dicho siempre el presidente, que la inflación es un castigo para los sectores menos favorecidos económicamente. Al postergarse un año la lucha contra la inflación, como hicieron el 28 de diciembre, postergaron un año también la lucha contra la pobreza. Veamos cómo influye en los sectores de bajos ingresos esta inflación. Titular del diario La Nación. El pago de los servicios se lleva el 20%
de los ingresos en hogares de bajos recursos. Esto es lo que vivimos. Estas son las señales, las encuestas que da la sociedad, pero también está la cuestión económica en general y particularmente la inflación, influyendo en las relaciones que hay dentro de Cambiemos. El PRO puede ser optimista. El radicalismo lo es menos. Lo es menos. Veamos este titular de lo que dijo Cornejo, el presidente del radicalismo. La cúpula radical, o sea, Cornejo, su presidente, gobernador de Mendoza, le reclamó a Mauricio Macri correcciones para evitar el deterioro en su base electoral. Esto es lo que están sintiendo los radicales. Aparte de pedir cuestiones políticas, más participación en las decisiones, eventualmente coparticipar en la fórmula con Mauricio Macri, siente que la cuestión económica y en particular la inflación le está haciendo temblar las bases electorales. La política trata de evitar conflictos y entonces en lugar de reclamarle a Macri por su política económica, los radicales y Carrió enfocan al ministro Aranguren, el ministro de Energía, a quien consideran el responsable de estos aumentos tarifarios que están castigando a la población. Hablan de Aranguren, pero lo miran a Macri. De esto no hay que olvidarse, el responsable de la política económica de la Argentina es Macri. Si usted me dice, Macri aparte de presidente es el hombre que marca el rumbo en la economía, que instrumenta Mario Quintana y que los ministros obedecen. ¿Qué dijeron los radicales sobre Aranguren, el ministro en el cual focalizan el tema de la inflación? Lo siguiente. El jefe del radicalismo aseguró que el ministro Aranguren le hizo meter la pata al gobierno muchas veces. No fueron los primeros. Ya Elisa Carrió había embestido contra Aranguren, a raíz del último aumento de la nafta, pero también a raíz de una afirmación poco feliz que hizo el ministro de Energía diciendo que él tenía su plata afuera y que no la traía en la Argentina porque todavía no estaban dadas las condiciones. Lo dijo un ministro que integra un gobierno que está impulsando el retorno de la confianza económica de la Argentina. ¿Qué dijo Carrió? Creo que hay un textual. ¿Puede ser? En mi gobierno Aranguren no seguiría, pero no soy presidente. Macri no cede. Macri lo defiende a Aranguren, diciendo que le puso el pecho a la peor situación energética de la Argentina y que la está sacando adelante. También dijo lo mismo sobre el ministro de Finanzas, Toto Caputo, que estaba manejando formidablemente el tema de la deuda externa y que era el más capaz que había. El presidente defiende con argumentos políticos cuestiones que le hacen daño a él y a sus ministros. Lo que dijo Aranguren. ¿Aclaró algo Caputo sobre sus fondos en paraísos fiscales? O Duhovne ahora, que según la revista Noticias participó en el blanqueo. ¿Saben qué? Esas dudas quedan. La defensa política de Macri está claro, confía en sus ministros, lo otro, que lo banque la sociedad. Pero otra de las cuestiones que está provocando la inflación tiene que ver en cómo influye dentro del PRO. Dentro del PRO. María Eugenia Vidal
hizo una reunión en Mar del Plata con todo su gabinete. María Eugenia Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es la figura política que más mide en la Argentina en este momento. Le preguntaron los periodistas si iba a ser reelegida como gobernadora, que dijo: el único reelegido hasta el momento va a ser Macri. ¿Qué quiso decir con esto la gobernadora? ¿Que se está dedicando únicamente a la gestión? ¿Que tiene dudas en volver a convertirse en candidata? Si María Eugenia Vidal no es candidata en la provincia de Buenos Aires, cualquier otro proyecto va a ser angustiante para el PRO. Va a ser angustiante. Pero en esa reunión, en la confidencia del gabinete, María Eugenia Vidal narra cómo la inflación le complica la penetración, la llegada a los sectores más pobres, de la provincia de Buenos Aires, que siguen cerca del kirchnerismo. O sea que están los efectos de la inflación sobre la sociedad, los efectos de la inflación dentro de Cambiemos y los efectos también negativos de la inflación en el PRO y en la provincia de Buenos Aires. Hay un título aparte de la cuestión inflacionaria. Elisa Carrió va a presentar mañana una ampliación del juicio político contra Lorenzetti. Hoy al presidente, cuando lo preguntaron sobre esto, dijo: a mí a esa relación no me invitaron. ¿Qué va a hacer Elisa Carrió mañana? Va a presentar una ampliación del juicio político que ella presentó el año pasado y que no se movió, basado en los siguientes puntos. Según Elisa Carrió, Lorenzetti tomó injerencia en los otros dos poderes, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Que la intención de Lorenzetti con esto, dice Carrió, era diluir el juicio político que ella introdujo el año pasado. También lo responsabiliza Lorenzetti de postergar la lucha contra la impunidad en la Argentina y hace referencia a la liberación y el cambio de carátula de Cristóbal López. Pero además dice que maneja la Oficina de Escuchas Legales, que depende de la Corte Suprema en beneficio propio. Todo esto, un escándalo. La persona más influyente de Cambiemos planteando cosas terribles sobre el presidente de la Corte. Más allá de eso, hay cuestiones concretas que dirimir. La difusión de las escuchas entre Cristina Fernández de Kirchner y Parrilli fueron un escándalo. Un escándalo que es necesario averiguar por qué sucedió y dónde se produjo la filtración. La Corte responsabiliza a la AFI, le pide al Parlamento que lo investigue. La Oficina de Escuchas dicen que ellos hacen todo bien, como si las grabaciones y la difusión de las grabaciones no hubieran existido. Hay un sector de la Corte Suprema que quiere sacarse esa oficina de escuchas de arriba, de sacarla de la influencia de la Corte. Uno lo dijo Rosati públicamente. El otro día el ministro de Justicia, Garabano, lo fue a ver a Lorenzetti diciendo que si ellos querían, la oficina de escuchas pasaría al Procurador General, que es un hombre que está interinamente a cargo de la Fiscalía y que es del agrado de Macri. Y después Macri cree que podría venir Weinberg de Roca. Complicado el tema de las escuchas judiciales, complicada la situación de la justicia.
temas que deberán resolverse y que no pueden permanecer en el tiempo como si nada pasara. De este y otros temas vamos a hablar con Sergio Berestein, analista, escritor, encuestador. También le vamos a preguntar el ataque de Estados Unidos contra Siria, la cumbre de las Américas, la Argentina económica, la Argentina política. ¿Le va bien al gobierno de Macri? ¿Le va mal? Vamos a hablar después con Marco Labaña, diputado, economista, la inflación, la meta del 15%, una fantasía del gobierno, los aumentos que vienen. ¿Cómo ven los economistas lo que está pasando este año? Y vamos a tener para terminar el programa al diputado Juan Manuel López, diputado de la coalición cívica, el análisis de la marcha del gobierno, Lorenzetti, el juicio político, Aranguren, y tengo el gusto hoy que me acompañe, como siempre, mi amigo Carlos Campolongo. Buenas noches, Carlos. Como siempre, gracias, Charlie, Un gusto.